vamos a comenzar. Hoy voy a hablar de una conducta irreprochable para la gloria de Dios. Y esto va a ser basado en 1 Pedro 2, 12 al 14. Y el apóstol Pedro nos está instruyendo en algo bien importante que se llama testimonio, que es nuestra manera de vivir. Y independientemente vamos a ver que en nuestra manera de vivir hay un poder. Y la esencia de este mensaje es que los creyentes deben mantener una conducta intachable. En medio de los no creyentes es lo que vamos a ver, a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Y esto no es solamente una cuestión de ética, porque obviamente habla de nuestra ética, pero no es solamente es cuestión de la ética, sino es una estrategia divina para la evangelización. Es nuestra forma de evangelizar también nuestra conducta. Y hay un propósito principal en lo que nos está diciendo Pedro, que nuestro comportamiento debe glorificar a Dios y que sirva como una fuerza de atracción hacia Él. ¿Sí entendieron que tu comportamiento y mi comportamiento puede atraer a otras personas a Dios? Las buenas obras vistas por otros deben llevarlos a ellos a dar gracias a Dios, a alabar a Dios, dice Pedro, que en el tiempo de la visitación. Y vamos a ver por qué habla. Bueno, aunque ya vimos que era el tiempo de la visitación la semana pasada. Y hay un doble enfoque en lo que Pedro nos está diciendo. Hay un doble enfoque en la integridad. Número uno, que debemos someternos nosotros a las autoridades. Se nos anima que debemos que obedecer y respetar la estructura del gobierno y las autoridades humanas que han sido instituidas en esta tierra, entendiendo que son puestas para castigar a los malhechores, pero también para probar a los que hacen el bien. Es lo que vamos a ver en estos versículos. Y número dos, es que tenemos que actuar con integridad cada uno de nosotros. Es decir, mantenernos firmes en la verdad y la honestidad. Incluso cuando enfrentamos oposición, maltrato o juicio injusto, iglesia. Y tenemos que también en nuestra conducta reflejar el evangelio, que esto es lo más importante. Estos pasajes van a subrayar que nuestra vida es el testimonio más elocuente. No hay nada más elocuente en este mundo que nuestro testimonio. No hay nada más poderoso en este mundo que nuestro testimonio. En un mundo saturado de cinismo y de desconfianza, la gracia y la verdad de Cristo se hace visible a través de nuestras acciones diarias. ¿Tú quieres demostrar a Cristo? ¿Tú quieres demostrar la Biblia? Compórtate como un cristiano. Compórtate como un cristiano, porque es la única manera que lo vamos a hacer nosotros. Nuestra vida debe ser una carta abierta que muestra el amor y la justicia de Dios a los demás, porque es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Y desde nuestra interacción sociales más simples hasta nuestra obediencia cívica, que es lo que vamos a ver, cada lección que tú y yo hacemos en nuestro diario vivir es crucial. Es importante. Cuando vivimos de manera ética y justa, la realidad del evangelio se hace visible, se hace innegable. Es decir, que la gente cree la verdad del evangelio a través de tu testimonio, a través de mi testimonio, es lo que sucede. Y lo mejor de todo esto, iglesia, es que Cristo es el mejor modelo que tú y yo podemos modelar. Jesucristo, la norma perfecta de esta vida irreprochable. Su ministerio, su pasión, su muerte y resurrección nos enseñó el camino. Cómo vivir completamente para la gloria de Dios en medio de la hostilidad, porque Cristo vivió en medio de la hostilidad, de la persecución. Él no vivió en el momentos de alegría y de todo bonito y todo el mundo se llevaba bien, no. Él vivió en tiempos de hostilidad.
Y al seguir el ejemplo de Cristo nos convertimos tú y yo en luz en la oscuridad, porque este mundo está lleno de tinieblas. Y cada acto de amor, cada acto de honestidad y de obediencia que realizamos, demostramos el carácter de Cristo. Y en última instancia, trae gloria a Dios. El resultado final, iglesia, es traer gloria a Dios, sirviendo como un poderoso testimonio ante todos, iglesia. Y eso somos llamados a ser un testimonio poderoso. Y vamos a prepararnos. Primera de Pedro 2, 12 al 14. Primera de Pedro 2, 12 al 14. Y la palabra de Dios dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La semana pasada terminamos con el versículo 11 y nos dice Pedro: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esos son los versículos que vimos la semana pasada. Y Pedro nos recuerda que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, iglesia. Por lo cual no debemos adaptarnos al sistema de valores de este mundo y mucho menos a su sistema de moralidad. Eso no es llamado de nosotros. Y Pedro fue claro que debemos abandonar nuestros deseos carnales. Vimos la semana pasada. Todo deseo que nos lleve a pecar, tenemos que desecharlo. Tenemos que aborrecerlo, tenemos que odiarlo, nos tiene que dar asco. Es lo que dije la semana pasada. Y hay dos puntos importantes que voy a expresar hoy y que voy a exponer. El versículo 12, vamos a expresar una conducta irreprochable. Y el 13 al 14, el sometimiento civil para la alabanza de Dios. Y este es un buenísimo tema para lo que está pasando hoy, iglesia. El versículo 12, vemos la razón principal del por qué tú y yo debemos guardar nuestro testimonio en esta tierra temporal. Hay algo importante, hay algo significativo. Y por eso Pedro en el versículo 12 del capítulo 2 nos dice que mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Antes de ver en detalle el versículo 12, necesito que entiendan el trasfondo de este versículo. Que entiendan exactamente lo que está pasando aquí, exactamente por qué Pedro dice el nombre de los judíos. Hay algo que tenemos que investigar siempre, porque hay la mención de algo. Ahorita menciona a los judíos. Ahora, ¿por qué los menciona? Él les dice: tengan un buen testimonio ante los gentiles. Ante los gentiles. ¿Por qué? La mención de los gentiles en 1 Pedro 2:12 tiene un contexto específico y multifacético. Pedro escribe esta epístola específicamente a los creyentes judíos, judíos que viven fuera de Israel, dentro de la población donde era una mayoría de gentiles. Y de hecho, Pedro usa el término gentil en su sentido normal, significando simplemente no judío. Y los judíos en la diáspora siempre tenían que preocuparse por las calumnias antijudías de los gentiles. O sea, siempre tenía que preocuparse el judío por el maltrato de los gentiles, porque los maltrataban. Y se preocupaban tanto por su seguridad de ellos como su propio testimonio de Dios. Ese era el judío. Se preocupaba para dar un buen testimonio de Dios, de su Dios. Y los gentiles solían calumniar a los cristianos.
Los gentiles, como quien dice, acarrillaban a los cristianos, ¿sí? Los maltrataban. Y ellos consideraban a los judíos como una secta, los gentiles. Y por eso Pedro sugiere una conducta que contrastara estas calumnias. Una conducta diferente. O sea, Pedro no les dice, hey, te tratan con calumnias, trátalos con calumnias. Te tratan mal, trátalos mal. Esto no es lo que Pedro les está diciendo. En pocas palabras, Pedro les dice, te tratan mal, trata bien. Hablan de ti, habla bien. O sea, una conducta totalmente diferente a cómo te están tratando. Porque ellos quieren hacer ver mal al judío. Y por eso Pedro al principio del versículo comienza a hablar de nuestra manera de actuar en esta tierra temporal. Es lo que Pedro va a enfocarse ahorita en este momento. Pero quise que entendieran el trasfondo de lo que está pasando con los gentiles y los judíos y cómo Pedro en medio de esto les está pidiendo que exhiban una conducta excelente, que haya una excelencia moral y una conducta que sea honorable para Dios en medio de. Y tienen que entender, iglesia, que Pedro no está hablando de ser perfectos. Porque, pastor, pues es que ellos eran perfectos. No, nadie en los tiempos de antes, en los tiempos de ahorita fueron ni son perfectos más que Cristo Jesús. Y yo no estoy hablando aquí en el ambiente perfecto que seamos perfectos. Pero lo que sí está hablando Pedro es que cada uno de nosotros en nuestra forma de hablar, de actuar y pensar debe haber una diferencia con el mundo. El mundo se comporta de esta manera y un cristiano se comporta de esta manera. Y debe haber una diferencia, tinieblas, luz. Si yo apago ahorita la luz y prendo la luz, vas a ver una diferencia. Tú no me vas a decir que cuando la luz está apagada, bueno, pastor, creo que hay luz. No, tú distingues luz y distingues tinieblas, distingues oscuridad. No hay un área gris en la luz y en la tiniebla. Y nos está diciendo Pedro esto. Y quiero que entiendan, iglesia, que la realidad es que la gran batalla está o es nosotros mismos. La gran batalla es enfrentarnos nosotros mismos. Tú y yo somos nuestra misma batalla. Sí. Y tenemos que luchar contra tentaciones, contra seducciones de la vida. Y todos vamos a enfrentar esto tarde que temprano. No es solamente para mí las luchas. Es para cada uno de nosotros. Vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener seducciones. Pero ¿saben qué es la diferencia? ¿Sabes qué es lo que marca la diferencia dentro de estas seducciones, dentro de estas tentaciones, dentro de todo este caos? Es como tú y yo reaccionamos ante ellas. Eso marca la diferencia. Porque tanto el mundo, ellos también tienen seducciones, tienen tentaciones, y el cristiano por igual. Pero ¿qué marca la diferencia, iglesia? Es cómo actuamos ante ellas. ¿Qué hacemos ante ellas? Y la batalla no se pelea en actividades como muchos suelen hacerlo. Me escondo en deportes, me escondo en mi trabajo, me escondo en mi casa, busco actividades para despojar mi mente. Eso no es la forma de pelear esta gran batalla, iglesia. La batalla se peleará de una manera eficaz y eficiente en el Espíritu. Y Efesios 3:16 nos dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Peleando de esta manera, vamos a salir victoriosos. Es una garantía. Cuando tú y yo peleamos en el Espíritu, demostramos luz en medio de esta generación de tinieblas, iglesia. Porque somos llamados a ser luz. Y nuestro estilo de vida debe ser caracterizado por nuestra conducta y obras. Eso es lo que debe definir lo que somos. Mi carácter, mis obras. Y así como Dios le pide a Israel
en el libro de Levíticos, le pide que vivan en santidad en medio de los paganos. ¿Para qué, iglesia? Para que sean distinguidos. Sí. Dios les pide que vivan en santidad en medio de un mundo corrupto para que sean distinguidos. Y de la misma manera, Pedro nos recuerda que tú y yo debemos vivir en santidad en este mundo de tinieblas para que seamos distinguidos, para que sepan quién somos y quién somos en Dios. Eso es lo más importante. Nuestra conducta debería ser irreprochable, dice Pedro. Nuestro testimonio es vital ante los ojos de Dios. Tal vez no ante el mundo, pero ante los ojos de Dios es vital nuestro testimonio. Pero también ante los ojos de las personas que nos rodean, el testimonio, dice Pedro, que es de sumamente importancia. De cómo nos actuamos o cómo actuamos dentro del mundo nosotros. Y el salmista, me encanta cómo el salmista describe esto, iglesia. Salmos 39:1 dice: yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Wow. Nehemías 5:9. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Estos versículos nos deberían llevar a nosotros a inculcar una vida de acuerdo a los estatutos de Dios, no del mundo, de Dios. El cristianismo demanda ser gobernados por Dios y no por el mundo. Y número 2, el cristianismo demanda renunciar a nuestra carne y vivir en el Espíritu. Eso es lo que es el cristianismo. Eso es lo que es ser cristiano. Y no debemos darle armamento tú y yo a los incrédulos. No deberíamos darle razones ni motivos para que critiquen nuestra fe. Recuerda, tu testimonio y mi testimonio testifica del poder del evangelio, o tu testimonio o mi testimonio descredita el poder del evangelio. Hay dos cosas aquí solamente: o levanta el evangelio o lo baja, pero no hay un área gris. Y muchos les damos una mala imagen al evangelio. Lo hacemos ver débil. Demostramos con nuestro mal testimonio que no hay poder para que las personas sean transformadas. Es lo que hacemos muchas veces con nuestro mal testimonio, con las palabras negativas que salen de nuestra boca, con nuestro ejemplo, con nuestro miedo, que no queremos salir, no queremos hacer nada. Y la gente dice: ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu Dios entonces? Tú me dices que mi Dios nunca me desamparará, que mi Dios me levanta, que mi Dios me fortalece, que mi Dios... ¿Y tú por qué estás allí bajo de la cama escondida? ¿Por qué vives en temor? ¿Tú crees que van a creer que Dios es todopoderoso con mi actitud bajo la cama? ¿Con mi miedo de no querer salir ni hacer nada? Yo no lo creo. Tu vida importa, cómo vives, cómo actúas, todo importa, iglesia. Y acuérdate, tu comportamiento dentro del círculo de tus familias, de tus amigos, de conocidos, de desconocidos, habla mucho del evangelio. Habla bastante del evangelio, iglesia. Si tu comportamiento y mi comportamiento está alineado con el evangelio, y si estamos firmes, iglesia, será creíble y muchos van a creer y serán salvos, iglesia. Sí, por tu testimonio y por el mío. Tú y yo tenemos que ser mejor que los incrédulos. Ahora, hablo en un sentido moral. No hablo mejor en riquezas y que educación, no, nada de eso. Hablo el sistema moral, mi creencia moral, mi actitud, mi ética. Eso es lo que yo hablo. Tenemos que ser mejor que los incrédulos. Tenemos que exhibir
una obediencia imparcial. Toda nuestra interacción con creyentes y con no creyentes, iglesia, debe demostrar una lealtad a Dios. Tus conversaciones, mis conversaciones, mi actitud debe demostrar esa lealtad a Dios. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo, ellos ven todo lo que tú y yo hacemos, iglesia. Y ellos deben notar una diferencia en nuestra vida, en nuestras actividades, en nuestras palabras. ¿Te puedes imaginar yo expresándome igual que ellos? Chistes de dobles sentidos, coqueteando con las mujeres, hablando igual que ellos, todos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está mi testimonio? Está por los suelos. Ellos deben notar esa diferencia. Y a lo mejor nunca van a reconocer tu santidad. Puede ser, iglesia, que nunca reconozcan tu santidad. Se van a burlar tal vez, se van a criticar y mucho más. Y lo va a suceder. Pero ahí es cuando tú y yo debemos ser fieles a Dios. Debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios portándonos bien. Firmes en Cristo, quedándonos de pie, siendo de buen testimonio. Iglesia, el simple hecho de ser participantes, el simple hecho de no ser participantes del mundo, simplemente con eso va a ser motivo de criticarte. Va a ser motivo de murmurar contra ti. Simplemente de no hacer lo que ellos hacen. Ellos van a buscar cualquier error en tu vida, cualquier falla en tu vida, sin importarles si fue tu primer tropiezo, pero van a buscar, iglesia. Y la actividad cristiana no es algo que solamente se demuestra por fuera, iglesia. La actitud cristiana no es lo único que tú y yo demostramos por fuera, sino es algo que se vive con el alma. Tu cristianismo se vive con el alma, iglesia. Tu vida de buen testimonio va a servir para ser de influencia en la vida de los incrédulos. Claro, tú puedes influenciar positivamente a cada incrédulo, comportándote bien, obviamente. Acuérdate, ellos se enfocan en buscar lo malo en ti. Van a buscar lo más malo en ti, lo más mínimo en ti. A ellos no les importa lo bueno que haces. Todo lo bueno que haces o hiciste con una falla, te van a descreditar. Te van a bajar por los suelos. Solamente por una falla. Porque buscan las imperfecciones en ti y en mí para descreditar el evangelio. Para descreditar el poder de Dios, iglesia. Y muchos creemos que la única manera de demostrar que amamos a Dios es en el servicio a la iglesia. Esa es una pequeña parte, iglesia, pero no es lo más importante. La manera más grande de exhibir que amamos a Dios es exaltarlo en mi diario vivir, en tu diario vivir. Esa es la única manera, la manera más importante que demostramos el amor a Dios. No tienes que ser un pastor, un diácono, una diaconisa, un anciano, o sea, alguien con un título para que puedas glorificar a Dios. Todo cristiano es llamado a vivir para agradar a Dios. Todo cristiano. El cristianismo no es solamente que nos abstengamos a las pasiones carnales, que es una parte grande, pero eso no es solamente, eso no es el cristianismo. No hago lo malo. No. El cristianismo es más que dar o más que abstenerme. El cristianismo también es dar un buen testimonio ante todos. Especialmente ante ¿quién? Ante los incrédulos. Y gracias a Dios que toda burla, que todo chisme, que toda calumnia no es para siempre, sino Dios promete un fin, iglesia. Y por eso Pedro usa el lenguaje del Antiguo Testamento para ilustrar el final de esto. Y él dice, al final del versículo 11, dice, en el día de la visitación. Este tiene una doble connotación, iglesia. Por uno, tiene una connotación negativa, que habla del día de la visitación como el día de la destrucción de los incrédulos. Esa es la primera connotación. Isaías 10:3 dice, ¿y qué harán ustedes en el día del castigo?
en la devastación que vendrá de lejos. ¿A quién huirán por auxilio y dónde dejarán su riqueza? De igual manera, Jeremías 11:23. Y no quedará de ellos remanente, porque traerá una calamidad sobre los hombres de Anato, el año de su castigo. O sea, el tiempo final habla también de castigo hacia los incrédulos. Pero en el Nuevo Testamento tiene una connotación positiva el día de la visitación. Y esto habla de las bendiciones de Dios. Habla de su redención. Lucas 1:68 dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. O sea que Pedro nos está asegurando a los creyentes, a todo convertido, la oportunidad de glorificar a Dios en el día de la visitación. Es lo que nos está diciendo. Pero el que no cree, el que no se arrepintió, ellos en el día de visitación no van a ver las bendiciones de Dios. Ellos van a experimentar la ira de Dios. Ellos van a ver toda la furia, toda la ira de Dios, porque viene el gran juicio hacia ellos también. Y nuestro testimonio es importante ante el mundo, iglesia. Es vital que nosotros podamos ser de gran influencia de manera positiva para que el incrédulo crea el poder del evangelio y pueda ser salvo, pueda venir a los pies de Dios, pueda creer todo lo que le estás diciendo tú acerca de Dios. Y lo más importante, iglesia, es que vivir en santidad es un acto de alabanza hacia Dios. Y eso es lo más importante. Ahora, no es fácil vivir de tal manera, especialmente entre calumnias, iglesia, entre críticas, entre personas que te están juzgando, en todos aquellos que están buscando tu falla más mínima, que están buscando lo malo en ti. No es fácil. Pero las palabras de Cristo deben ser de gran ánimo para nosotros, para poder vivir nuestra vida dando un buen testimonio. Aunque murmuren de nosotros, iglesia. Cuando murmuran de ti, eso no nos da carta abierta para actuar como ellos. No, iglesia. Nos llama a actuar totalmente diferente a ellos. Y Cristo nos manda a hacer luz, iglesia. Para que vean todo lo bueno en ti, para que vean todo lo bueno en mí, para que vean el poder del evangelio y para que glorifiquen a Dios. Por eso Pedro nos dice, ese es el fin final. Digo, ese es el fin con la finalidad de exaltar a Dios, de glorificar a Dios con nuestro comportamiento. Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sí ven por qué debemos ser de buen testimonio? Tu buen testimonio no es para que te glories tú. Oh, yo soy súper bueno. Oh, sí, yo hago buenas obras. Míreme en mí cómo soy de buena persona. Nada que ver. No es para que nos gloriemos. Es para la gloria de Dios. Mi testimonio, lo poquito de bueno que hay en mí, poquito, es para la gloria de Dios. No es para la gloria de Oscar. No es para la gloria tuya. Es para la gloria exclusiva de Dios. Esta buena conducta es vista en todos los niveles de nuestra vida, iglesia. No nomás en tu hogar, no nomás en la iglesia, en todos los niveles de nuestra vida. Aún en las ordenanzas civiles, y aquí voy a pisar muchos callos por lo que está pasando hoy. Pero yo acabo de aprender algo bien importante y lo vamos a aprender juntamente. Primera de Pedro 2:13-14 dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, que aparte de aguantar las críticas, las calumnias, las injusticias, los maltratos, ahora Pedro le agrega más a esta batalla.
Pedro le agrega más, pero no la agrega para que sea más carga, sino le agrega más porque le complace a Dios. Esto es lo más importante, iglesia. Le agrega más. Él nos dice que él nos dice que hay dos causas a las asignaciones de los poderes en este mundo. Hay dos causas. Dos causas dice. Número uno, él menciona al rey, que hoy en día es nuestro presidente o presidenta, dependiendo de dónde vives. Y número dos, menciona institución humana, que es el gobierno y las leyes. Son dos cosas. El rey, presidente, y nuestro gobierno y leyes. Está hablando de dos cosas. Estas autoridades tienen un propósito hoy en día en este mundo. Primero, número uno, sirven para castigo o sirven para alabanza, dice Pedro. Número uno, la realidad es que los cristianos, primeramente, y esto es bien importante, cada cristiano primeramente somos gobernados por Cristo. Eso es lo más importante. Somos gobernados por Cristo. Pero sin embargo, Dios nos manda a someternos a las instituciones humanas y al presidente. Dios lo manda. Sométete. Y Dios les ha dado autoridad a ellos. Y por eso nos tenemos que someter. Porque Dios les dio esa autoridad. Y al único que no nos vamos a someter, o a lo único que no nos vamos a someter, es todo aquello que contradice la palabra de Dios, todo aquello que nos quiere alejar, eso no obedecemos, eso rechazamos. Pero todo lo demás se obedece, iglesia. Y sé que es un tema súper difícil lo que voy a hablar hoy, especialmente lo que está pasando hoy en día con la inmigración, con el presidente. Hoy, estos días, sí estamos viviendo un momento histórico. Pero sin embargo, iglesia, Dios nos manda a someternos. Es difícil, yo lo sé. Y yo amo a mis hermanos inmigrantes. Yo amo a mi familia inmigrante. Y yo cuando leí esto dije, señores, wow. Vamos a escuchar qué tiene Dios. La palabra sométanse o someterse es un verbo imperativo, iglesia. Y ya saben qué son los verbos imperativos. El verbo imperativo es un mandato. Sométanse. No es opcional, es un mandato. O sea que Pedro no dice, bueno, si les parece la ley, si les parecen las ordenanzas, se pueden someter, pero si les parece, si les gusta, si están de acuerdo, solamente lo hacen, ¿no? Si te agrada el presidente, si te agrada la presidenta, sométete, si no, mándalos a volar. Eso no dice Pedro. Pedro, ni a Dios le importa si me agrada o no el presidente o la presidenta, si me agradan las leyes o no. Dios fue quien instituyó los reyes y el gobierno, y por eso, y solamente por eso, nos sometemos, iglesia. Mira lo que dice Romanos 13, 1 al 4. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sin Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y esto Jesús mismo enseña que sigamos las leyes establecidas. Mira, Mateo 22, 21 dice, ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sabemos que el gobierno es corrupto, lo sabemos. Aquí en México, en China, hay corrupción. Lo sabemos. Las autoridades puestas son pecadores,
también lo sabemos. Muchos de ellos son pecadores, muchos de ellos son incrédulos, lo sabemos. No es de discusión eso. Y nosotros somos, tú y yo, los creyentes, somos embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo. Pero no por eso podemos ni vamos a ignorar las instituciones humanas ni al presidente, iglesia. O sea, ser cristiano, ser ciudadano, no nos da el poder de ignorar. Al contrario, aunque sean injusticias, no luchamos en contra de ellas ni cosa semejante. Y hay algo bien importante. Si ustedes ven todo el Nuevo Testamento, el apóstol, los discípulos nunca se opusieron, nunca hubo oposición del gobierno, nunca hubo marchas, nunca hubo nada aquí que digan no, al contrario. Nos dicen hagan caso. Nosotros los creyentes nos paramos firmes en el evangelio, luchando para que avance las cosas de Dios. Si algo vas a luchar, si algo vas a pelear, si en algo vas a marchar, es para las cosas de Dios, dando un buen testimonio, demostrando los valores en Cristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y eso es lo que exactamente nos dice Cristo en Marcos 10, 42, 45. Mira lo que nos dice Cristo. Dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que Cristo nos dice. Hay una razón encima de tus propósitos, encima de tus intereses, encima de tu bienestar. Hay algo más grande que eso. Y es la causa de Dios. La causa de Dios es mayor que nuestros propósitos, que nuestros intereses, encima de nuestro bienestar. La causa de Dios, en el versículo 13 lo vemos. Esta es la gran razón de nuestro sometimiento. Dios, todo cristiano vive en obediencia porque queremos agradar a Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Vivimos para quién, iglesia? Para Cristo. Él nos compró. Y ahora Él es quien nos gobierna para su gloria y para su honra. Entonces, si Cristo nos gobierna, quiere decir que Él nos dice qué hacer y qué no hacer. Para su honra y para su gloria. Y mira lo que nos dice Spurgeon. Dice así: la verdadera religión siempre es amiga tanto del orden como de la libertad. El evangelio no es una doctrina de anarquía y el cristianismo no es un instigador de contiendas. Por causa del Señor no debéis ser perturbadores de la paz. Vosotros, pueblo cristiano, debéis cultivar el espíritu de conciliación donde quiera que habitéis, sometiéndoos por causa del Señor, incluso algunas cosas que no nos agradan. Ya sea un rey como autoridad suprema, en los días de Pedro el rey era una pobre criatura. Y algo peor que eso, de hecho, podría decir de la mayoría de ellos, los emperadores de Roma, que eran los principales reyes de aquel día, que eran monstruosos de iniquidad. Sin embargo, el cargo debía ser respetado, incluso cuando el hombre que lo ocupa no podía hacerlo. ¿Sí entendieron, iglesia? Independientemente cómo fueron tratados, independientemente de la persecución hacia el cristianismo, son llamados al sometimiento. Y sabemos que este mandato de la sumisión es totalmente contracultura, tanto en siglos pasados como hoy en día. Este comportamiento no es aceptado por muchas personas e incluso los cristianos rechazan esto, o los que dicen llamarse cristianos rechazan esto.
¿Por qué? Porque no entienden su propósito aún aquí en la tierra. Entendemos nuestro propósito humano, que no le importa a Dios, pero no entendemos el propósito divino, que es muy diferente. Y ese es el que cuenta, el propósito divino y no el propósito humano. Muchos han de pensar, ¿cómo me voy a someter a este presidente loco? No ama a mi gente, no quiere a mi pueblo, nos está echando fueras a todo. Y tú, Oscar, vienes y me dices que me someta a él. No, yo no te estoy diciendo, está diciendo la palabra de Dios. No yo no te lo estoy diciendo. Y los super religiosos dirán, yo solamente me someto a Cristo y a nadie más. Ah, bueno, pues Cristo te acaba de decir que te sometas al rey, que te sometas a las leyes, que te sometas a los gobernantes. Cristo te lo acaba de decir. La sumisión, iglesia, quiero que entiendamos, es una marca de amor hacia Cristo. Sí, la sumisión apunta a que amamos a Cristo. Nos sometemos porque le agrada a Dios, no porque le agrada al pastor, no porque le agrada al mundo. Nos sometemos porque le agrada a Dios. Nos sometemos porque amamos a Cristo. Cuando Pedro escribió esta carta, quiero que entiendan, el rey Nero era quien gobernaba en aquel tiempo. Y el rey Nero fue quien lideró una gran persecución contra los cristianos. Él era el gobernante, él persiguió a los cristianos, él mató cristianos y aún Pedro les dice, sométanse a ese rey Nero. Sí. Y Pedro no se para y protesta y junta hermanos y hermanas para hacer marchas, para ir en contra de las injusticias. Eso no fue la actitud de Pedro. Pedro les dice a los oyentes, se tienen que someter a los reyes y autoridades por causa del Señor. Es todo. That's it. No hay otra razón, iglesia. Nuestro llamado, tu llamado, mi llamado primordial, iglesia, es defender el evangelio. Es todo. Yo no defiendo leyes. Yo no defiendo presidentes. Yo no defiendo gobiernos. Hasta hoy en día yo no me meto mucho en eso. Yo me dedico a orar y es todo, iglesia. Nos paramos firmes, iglesia. No vamos a protestar. Pedro les dice a los oyentes que se tienen que someter a estas autoridades por causa, una causa grande, una causa mayor. Y dice, por Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque el cristiano debe ser de buen testimonio. Si nos negamos a someternos a las instituciones humanas, esto nos va a llevar a otro camino. Nos va a llevar a luchar, a pelear en contra de la sociedad, a pararnos en marchas, a buscar soluciones que no son ni permanentes porque viene otro presidente, te hace otra promesa y hace todo lo contrario. No, iglesia. Nosotros no estamos en contra de la sociedad. Todo esto, ¿sabe lo único que va a hacer y ha hecho hoy en día? Es que nos ha quitado el enfoque del cielo. Nos ha quitado el enfoque de someternos a la palabra. Nos ha quitado el enfoque de tener comunión con Dios. Estamos preocupados de todo. Ay, será la migra, me voy a esconder por la ventana, noticias, todo. No. Un cristiano no vive preocupado, no vive desconectado de Dios. Un cristiano no se preocupa por lo que está pasando por las bolsas de valores, no se preocupa por lo que está pasando fuera del mundo. Claro que nos afecta y claro que sí, pero sin embargo nosotros lo más grande que nos preocupamos es por el poder del evangelio. Es para levantar el nombre de Dios. Es para ofrecer una solución permanente que se llama evangelio, se llama esperanza, se llama las buenas nuevas. Y tú y yo debemos expandir aquí en la tierra el reino de Dios. Ese es nuestro enfoque. No permitas que lo que está pasando con el gobierno, con el presidente, con la presidenta, que te robe las bendiciones de Dios. Porque es lo que está pasando. Te está robando todas las bendiciones. Te está robando tu paz. Te está robando tu salud.
Y no puedes permitir eso. Y Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de la verdadera sumisión, iglesia. Él nunca cuestionó a los gobernantes. Jamás. Cristo nunca se opuso ni para pagar los impuestos del templo. Mateo 17, 24 al 27. Mira lo que pasó. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? O sea, ¿no va a pagar Jesús el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? De quienes cobran tributos o impuestos, los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extranjeros. De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no se escandalicen, ve al mar, echa anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abra la boca, hallarás un siclo, tómala y dásela por ti y por mí. O sea que Cristo le dice, de ese pez va a haber una moneda, para que tú y yo paguemos los impuestos que ha instituido el gobierno. O sea, Cristo no se protestó. ¡Hey, yo soy Jesucristo! Soy el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a cobrarme a mí? Yo voy a hacer un servicio al templo. No. Pedro, ve, agarra monedas, págale tu impuesto y págale mi impuesto. No hubo rechazo. Cristo nunca intentó reformar las leyes, ni los apóstoles, ni los discípulos. Nadie intentó reformar leyes, ni la política en la Biblia. Nadie. Su mayor enfoque fue los asuntos del reino. Es todo lo que fue. Eso fue su mayor importancia, todo lo del reino. Iglesia, tenemos que acordarnos que someternos le agrada a Dios. Sí, cuando tú y yo nos sometemos, trae regocijo a Dios. Siempre tenemos que ser fieles y firmes ante Dios, iglesia. Dios se alegra cuando tú y yo proclamamos la palabra a los perdidos. Eso es su alegría. Dios no se complace en las protestas. Dios se complace cuando tú te paras en las calles y proclamas el evangelio. Hablas de él, pero no para ponernos en marchas. Eso no le complace a Dios. Oh, pastor, entonces usted no apoya a nuestro pueblo. No, yo lo apoyo. Y yo oro día y noche por ustedes, juntamente con mi esposa. La mejor espada, la mejor batalla en esta guerra es tu oración, iglesia. No es tu preocupación, es tu oración. ¿Cuántos hemos orado de veras? ¿Cuántos hemos clamado? ¿Cuántos nos hemos puesto de rodilla para que Dios cambie el corazón del presidente? Pocos. Pero ¿cuántos se han quejado? ¿Cuántos se han encerrado? ¿Cuántos hablan mal del presidente? Muchos. Hay que ponernos de rodillas. Hay que clamarle a Dios. No protestar, iglesia. Nuestra lucha es contra todo lo que quiere corromper al ser humano. Eso luchamos. Todo el sistema pecador, todo sistema pecaminoso, esa es nuestra guerra. Todo lo que se opone a la palabra de Dios, ahí nos paramos, ahí nos oponemos, iglesia, pero en oración, proclamando el evangelio. Por eso el versículo 14b, Pedro nos da la gran razón de las autoridades en este mundo. Hay una gran razón, iglesia, y lo vamos a ver aquí. Versículo 14b, Pedro dice: enviados por él, Dios, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dos propósitos. Ya hemos observado que Pedro está dando este mensaje en tiempos difíciles. Este mensaje no es en tiempos buenos. No es cuando el presidente amaba a los inmigrantes, cuando todo estaba bien. No, iglesia. Él lo dio en tiempos de persecución. En tiempos cuando estaba siendo juzgados los cristianos. Y al igual que tú y yo hoy en este día. Sí, estamos siendo atacados muchos de mucha manera. Y no nomás el sistema inmigratorio. Hay muchos más niveles grandes o más grandes que esos
que estamos siendo afectados unos a los otros. Y hemos visto que las autoridades no están actuando justamente en tiempos de antes y en tiempos de hoy. No están actuando. Estoy con ustedes, lo sé, lo entiendo, lo comprendo, iglesia. Pero Dios tiene un plan a través de estas personas, iglesia. Es lo que tenemos que aprender. Y el plan es castigar a los malhechores. Ese es el gran plan de Dios. Que haya un castigo. Romanos 13, 3, 4 dice, porque los gobernantes no son motivos de temor. Ya lo vimos. No es para que los temamos bien, sino dice ahí Pablo, quien se porte mal, témanle. El que se porte bien es motivo de alabanza. Dios tiene dos propósitos, castigo y alabanza. No hay de otro. El primero es el castigo. Es para disminuir el mal, dice Pedro. Para castigar al malvado. Es lo que está diciendo Pedro. Y esto es una realidad hoy en día, iglesia. A pesar de la corrupción que hay y a pesar de la parcialidad que hay, al final muchos son castigados porque han cometido un mal. ¿Sí o no, iglesia? El sistema no es perfecto, pero mínimo establece un orden civil ayudándonos a prevenir un caos. ¿Te puedes imaginar lo que fuera sin leyes, sin instituciones, sin presidentes, sin gobiernos y ahorita cómo está? Imagínate sin eso. Pero Dios lo pone allí para establecer, para prevenir y para castigar al malhechor. Y número 2, dice Pedro que es motivo de alabanza, iglesia. El elogio humano no es el objetivo final para el cristianismo o para el cristiano, eso lo sabemos, pero sin embargo, el diseño de Dios para el gobierno civil incluye ofrecer reconocimiento positivo para tus buenas acciones y mis buenas acciones. Y es algo cierto. Hemos visto que han salido cristianos que son aplaudidos en la tele por buenas cosas y esto es bueno. Eso levanta el nombre de Dios. Eso habla del poder de Dios. So Dios dice, it's okay, mientras que no te glories, mientras que no te creas mucho, mientras que me des la honra y la gloria en mí, it's okay que te aplaudan. ¿Por qué no? Por eso están las leyes, por eso están los gobernantes. Para también alabanza a Él. ¿A través de quién? A través de ti, a través de mí. Y por medio de nuestra buena conducta, por medio de nuestro buen testimonio, otros podrán ser animados a comportarse bien. Claro que sí. Y muchos serán llevados a buscar a Dios por tu buen testimonio y por mi buen testimonio, iglesia. Eso es de alegría, iglesia. Poder ser parte del plan de Dios para su honra, para su gloria, a pesar de mis sentimientos, a pesar de mis planes, a pesar de cómo me siento yo. Cristo sufrió, iglesia. Tú y yo vamos a sufrir también. No nos convertimos en cristianos para no sufrir. Eso no existe. Esa es herejía. Iglesia, somos llamados a obedecer las leyes del país donde quiera que vivas. México, Australia, Estados Unidos, no me importa. Si eres cristiano y vives allí, tú eres llamado a obedecer esas leyes civiles y a obedecer a tu presidente o presidenta. No hay excepción aquí. No hay excepción aquí. Lo único que no vamos a obedecer es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Eso que nos linchen si nos quieren linchar, si me quieren encerrar. Pero yo no hago nada en contra de Dios, nada en contra de su palabra. Yo me pararé firme, cueste lo que cueste, iglesia. Cueste lo que cueste. Tenemos que orar, iglesia, por nuestros presidentes, orar por el gobierno, orar por las leyes. Y tenemos que dar un buen testimonio en nuestro país para la gloria y para la honra de Dios. Es todo, iglesia. Levanta el nombre de Dios. Levanta el nombre de Dios
en tu obediencia, en tu actitud, en toda ley, obedece. Todo estatuto civil, obedece. Sí, honra a tu presidente, honra a tu presidenta. Sí, estamos llamados a hacerlo, iglesia, nos guste o no. Ora por ellos, iglesia. Debemos vivir vidas honorables ante los incrédulos, con la esperanza de que incluso ellos puedan convertirse a través de nuestra buena conducta, que seamos nosotros un espejo del Evangelio. Porque somos llamados a imitar a Cristo Jesús. Y hoy les comprobé que Cristo nos manda a vivir conforme a las leyes y las ordenanzas que están establecidas en el país, en la ciudad donde tú y yo vivimos, iglesia. Y yo sé que este mensaje no va a ser popular, pero yo tengo que exhibir la palabra de Dios. Ese es mi llamado, ese es mi deber. Nos guste o no nos guste, nos duela. Esa es la realidad, iglesia. Vamos a pararnos, iglesia, ponernos de pie.